Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presenta Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano. Hoy en nuestro programa, Francisco celebra el mes misionero extraordinario con una misa en el Vaticano. Conozca más de cerca las historias que hay detrás de los nuevos cardenales nombrados por el Papa. Roma abre al público el mausoleo de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Todo esto y mucho más aquí, en Rome Reports. El Papa Francisco celebró una solemne misa en la Basílica de San Pedro con motivo del mes misionero extraordinario que se celebra en octubre. Entre los participantes había muchos venidos de tierras muy lejanas de Roma que recibieron la fe gracias a misioneros. En su homilía, Francisco hizo 3 recomendaciones a todos los católicos. Recordó que en las lecturas de la misa se había hablado de un monte y explicó que el discípulo de Cristo debe subirlo para estar más cerca de Dios y verlo todo en su conjunto. Dall'alto gli altri si vedono nell'insieme e si scopre che l'armonia della bellezza è data solo dall'insieme. Il monte ci ricorda che i fratelli e le sorelle non vanno selezionati, ma abbracciati. Por otro lado, recordó que a la cima de un monte no se llega por ciencia infusa, sino con esfuerzo, y también que es necesario aligerar el equipaje para subir mejor. È anche il segreto della missione. Per partire bisogna lasciare, per annunciare bisogna rinunciare. Bisogna lasciare una vita orizzontale, lottare contro la forza di gravità dell'egoismo, compiere un esodo dal proprio io. El Papa recordó que el discípulo debe ser humilde y estar en su lugar, no debe ni suplantar a su maestro, ni predicar doctrinas equivocadas, ni convencer por la fuerza. Quali istruzioni ci dà il Signore per andare verso tutti? Una sola, molto semplice: fate discepoli. Ma attenzione, discepoli suoi, non nostri. La Chiesa annuncia bene solo se vive da discepola. El mes misionero extraordinario está conmemorando los 100 años de documento pontificio que se tiene como la Carta Magna de las Misiones, la Maximum Illud. La escribió Benedicto XV. En ella recordó a los misioneros que su tarea no era colonialismo ni promoción de intereses políticos occidentales. Durante la misa hubo una presencia importante de misioneros y de personas que viven en lugares de misión. Junto al Papa celebró Fernando Filoni, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que se ocupa de coordinar los países en misión. La liturgia también tuvo una impronta particular gracias a aportaciones como la de coros como este, venidos de lugares de misión. En el Ángelus del domingo, el Papa recordó la Jornada Misionera Mundial y pidió oraciones por quienes han abandonado su tierra para llevar el cristianismo a otros lugares. Pero el Papa también dijo que todos los cristianos, allí donde se encuentren, deben dar un testimonio atractivo de su vida de fe. I credenti sono chiamati a portare ovunque la buona notizia che Gesù, la misericordia, vince il peccato. La speranza vince la paura, la fraternità vince l'ostilità. El Papa Francisco pidió oraciones por los misioneros y recordó que el sábado había sido beatificado en Italia Alfredo Cremonesi, un misionero martirizado en Birmania en 1953. Francisco pidió un aplauso para él. Il suo esempio ci spinga ad essere operatori di fraternità e missionari coraggiosi in ogni ambiente. En la plaza había cientos de peruanos que viven en Roma y que habían llevado en procesión hasta San Pedro la imagen del Cristo de los Milagros. El Papa les dio las gracias y les pidió que, aunque estén lejos de casa, conserven la fe y las tradiciones de su pueblo. Los pobres
Los hijos de la selva te alabamos, Señor, los pobres y olvidados, con ansias de ser libres. Con este cántico recibieron al Papa unos 40 líderes, en su mayoría mujeres, de varias comunidades indígenas del Amazonas. Francisco se sentó con ellos para escuchar sus vivencias y sus impresiones sobre el sínodo. También recibió muchos regalos, detalles en agradecimiento por la convocatoria de la Asamblea Sinodal. Quizá uno de los obsequios más llamativos y simbólicos fue este. El Papa es indígena, el Papa es amazónico, le decían a Francisco después de haberse colocado estas plumas en la cabeza. Durante el encuentro, el Papa les explicó que el Evangelio es como una semilla que toma las características de la tierra en la que cae. Por eso destacó la importancia de la inculturación, para que los pueblos reciban el anuncio de Jesús con su propia cultura. Francisco también advirtió a estos líderes indígenas de los peligros de las nuevas formas de colonialismo. El encuentro concluyó con esta simpática foto de grupo. La tribu Rosebud Sioux quiere pedir al Papa Francisco que revoque una bula papal sobre la doctrina del descubrimiento de los Estados Unidos. La doctrina del descubrimiento es un documento cuyas bases prácticamente establecen nuestra eliminación como pueblo. La bula, firmada por Alejandro VI en 1493, otorgaba a los primeros cristianos llegados a América la potestad de reclamar las tierras de los pueblos indígenas. Ahora, la tribu está pidiendo a Francisco que revoque este documento. Este grupo ha viajado desde Estados Unidos y Canadá a Roma con motivo del Sínodo de Amazonas para mostrar su apoyo a otras comunidades indígenas. Trabajan junto a la Iglesia Católica Norteamericana para cambiar las leyes y defender los derechos de los pueblos originarios. En este encuentro en la ciudad eterna quisieron dejar constancia de su preocupación por el cuidado de la casa común, el peligro de las industrias extractivistas, así como las dificultades cotidianas que afrontan estos pueblos debido a las constantes amenazas a las que están sometidos. Se aprovechan de nosotros porque nunca nos han consultado sobre el destino de nuestra propia tierra. Por eso creemos que es bueno trabajar de forma coordinada con estos pueblos porque se enfrentan a lo mismo. Depende de nosotros estar unidos porque el colonialismo usó con nosotros la táctica de divide y vencerás, y así lograron imponerse a nosotros. Aunque están lejos de América del Sur, sus historias son similares a las de los pueblos amazónicos. Por eso, esperan que gracias a este sínodo puedan establecer una colaboración más estrecha con las comunidades del Amazonas y con la Iglesia Católica. Estamos trabajando juntos. Queremos trabajar con ellos en cómo transmitir nuestro mensaje a nivel internacional. Sus esperanzas están puestas en que esta petición llegue hasta los oídos del Papa Francisco, aunque por el momento se muestran satisfechos por la convocatoria de este sínodo que ha centrado la atención mundial en las dificultades y esperanzas de los pueblos indígenas. Francisco es el primer papa latinoamericano y también el primer argentino. Como sucesor de Pedro, ha recorrido buena parte del continente, pero no su tierra natal. Sus paisanos no pierden la fe de verlo en territorio albiceleste. Esperemos que vaya, esperemos que vaya. Lo estamos esperando con los brazos abiertos desde todos los puntos. Ha llegado a Brasil, lo más cerca que ha estado. Y bueno, y esperemos que, no sé, antes de fin de año o el año próximo esté con nosotros. Y yo creo que eso tiene su tiempo, todo tiene su tiempo sobre él, con sus compromisos del Vaticano, sus compromisos personales, con el mundo entero. En fin, yo creo que tarde o temprano lo va a hacer. Mientras tanto, viajan hasta Roma para participar en las actividades del Papa y rezar por la situación de Argentina. Nos tocó el corazón. Me hizo lagrimear, la primera vez como que si estuviera en una fantasía, la primera vez que vengo a Europa y me ha parecido increíble, increíble, la sensación es increíble. También aprovechan que están en la capital del cristianismo para rezar por su país. Bueno, en este momento estamos atravesando un momento bastante difícil, o sea, en lo social, qué sé yo, paz, tranquilidad, que tengamos fe para salir adelante. Vuelven a casa esperanzados, llenos de alegría y con fe.
de que puedan ver muy pronto a Francisco en Argentina. Está bien. En 2018 fueron asesinados 40 misioneros, 21 de ellos en África. La cifra es una de las más altas de los últimos años. En 2017 fueron asesinados 23 y 28 en 2016. La cifra más baja se registró en 2012 con 13 misioneros asesinados. Después de la pausa, el nuevo cardenal de Lituania explica cómo sobrevivió a la dura experiencia de los Gulag en Siberia. Está usted viendo Rome Reports. A veces es difícil de alcanzar lo que tú quieres lograr. Necesitamos una mano que nos va a ayudar. Hay que luchar y las estrellas tocar. Todo es posible y juntos podemos llegar. Todo es posible y juntos podemos ganar. Todo es posible y juntos podemos llegar. El cardenal Sigita Stankiewicz, con los ojos bañados en lágrimas, recuerda su paso por un gulag en Siberia. Su crimen fue hacer llegar a los periodistas occidentales las crónicas de la Iglesia en Lituania, escritos donde documentaba casos concretos de persecución contra los cristianos. Padeció 10 años de condena por denunciar las prácticas del régimen soviético en Lituania. El momento más duro de mi estancia en la cárcel fueron los interrogatorios. Se podían prolongar hasta 7 horas. Era terriblemente agotador. Una cosa hermosa que sucedió fue que uno de los presos, al volver de estos interrogatorios, encontró la fe y me pidió el bautismo. Yo le bauticé en la cárcel. En medio de los trabajos forzados a los que fue sometido, nunca perdió la fe, todo lo contrario, buscó cómo celebrar misa mientras era obligado a trabajar de sol a sol en la lavandería. Con lo poco que tenía a mano, consiguió hacerse un rosario, encontró en la oración la fuerza necesaria para sobrevivir al martirio. Recé cada día. Fabriqué un rosario hecho con bolitas de pan y con él rezaba todos los días todos los misterios. Cuando podía, además intentaba celebrar la misa. En 2018, Francisco pudo ver con sus propios ojos cómo eran esas cárceles soviéticas. El entonces arzobispo de Kaunas le acompañó en esta visita. Tan solo un año después, el Papa le ha nombrado cardenal, una decisión que para Monseñor Stankiewicz es un gesto de Francisco no solo hacia él, sino para con todos los lituanos. Con este nombramiento creo que el Papa Francisco ha querido reconocer el Vía Crucis por el que ha pasado todo el pueblo lituano. El cardenal es una prueba viviente de resistencia en la fe frente a la intolerancia religiosa. Por eso, asegura que quiere ser un testimonio para quienes hoy en día en todo el mundo sufren la persecución por el mero hecho de ser cristianos. Uno de los nuevos cardenales creados por Francisco el 5 de octubre es el obispo emérito de Benguela, Angola, Eugenio Dal Corso. Se define como un cardenal misionero. Dice que el reto de la Iglesia en África es no perder de vista a los pobres. Creo que la llamada de atención que quiere hacer el Papa con mi nombramiento es ir a las zonas más humildes, más pobres y socialmente más abandonadas. Yo vivo en una zona muy pobre, incluso comen solo una vez al día. La mayoría de su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en las periferias del mundo. Vivió 11 años en Argentina y 33 en África, donde vive actualmente. Cuando les dijeron que el Papa me había elegido cardenal, se pusieron a llorar. Decían, ahora se nos va. Yo les dije, no, el Papa no me retira de este lugar. Regresaré con ustedes con mucha alegría.
Una alegría que refleja en su compromiso con los más pobres y marginados de Angola, aún siendo obispo emérito. Muchos están bautizados, pero solo cuentan con el bautismo ya que hay pocos sacerdotes. Casi ninguno ha estado allí. Entonces yo fui allí para ser sacerdote misionero. Comencé a impartir catecismo, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios. Y sigo trabajando allí. Volveré como obispo y ahora cardenal misionero. Aunque no podrá ser elector en un eventual cónclave por tener 80 años de edad, dice que esta nueva responsabilidad intensificará su labor pastoral en tierras africanas. De los 13 nuevos cardenales, 4 destacan por sus buenas relaciones con el Islam. Se trata de los arzobispos de Yakarta en Indonesia y de Rabat en Marruecos, del actual encargado del Papa para el diálogo interreligioso, Miguel Ángel Ayuso, y del británico Michael Fitzgerald, uno de los mayores expertos en el mundo musulmán. Creo que significa que esta dimensión de la Iglesia, ese salir al encuentro, es muy importante. Aunque su misión no es solo construir puentes hacia otras culturas y religiones, sino también cuidar los puentes que ya existen. Siempre hemos estado construyendo puentes. Ahora hay que mantenerlos para que su estructura sea más fuerte. Creo que siempre hay que empezar de nuevo. Nunca podemos decir que las cosas ya se han hecho y que no hay que hacer más. Hay que seguir trabajando, porque las personas cambian, unos se van y otros vienen. Así que de alguna forma siempre hay que empezar de nuevo. Michael Fitzgerald es inglés, soñaba con ser misionero en un país de mayoría musulmana, pero la vida le llevó por otros caminos. Me ofrecí para trabajar con musulmanes. Dije que me gustaría ir a Nigeria, un país de África con muchos cristianos y musulmanes. Como segunda opción puse Túnez, pero me enviaron a Roma para estudiar teología y luego entré en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes. Ha presidido el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Después de años en el Vaticano, Benedicto XVI le nombró nuncio en Egipto y representante ante la Liga Árabe. Cuando se jubiló, empezó a trabajar en una parroquia en Liverpool, su patria natal, y con universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora, como cardenal, su voz se escuchará más fuerte en todo el mundo. ¿Cuál es el país que compra más diamantes? ¿Estados Unidos, China o Rusia? Está usted viendo Rome Reports. Estoy pensando sobre la vida y lo dichosa de ser quien yo soy. He hecho una diferencia en las vidas de mis queridos y amigos de hoy. Y doy gracias por buenos tiempos y que sola yo no estoy. He sido amada y he amado, siempre has estado a mi lado. Siempre estaré yo aquí para ti. Y mirando hacia atrás veo la razón. El tenerte en mi vida fue una bendición. Fuiste mío desde el día en que te conocí. Siempre has estado a mi lado, sí. Siempre estaré yo aquí para ti. ¿Cuál es el país que compra más diamantes? ¿Estados Unidos, China o Rusia? La respuesta correcta, esa. Estados Unidos es el principal comprador de diamantes del mundo. Está usted viendo Rome Reports. No, a mí no me preocupa porque me parece que la información, ese tipo de información es pública y yo uso de ella y así que no me parece
A mí personalmente no preocupa porque yo no lo tengo, pero me preocupa que el mundo esté no sospechado, sino investigado permanentemente y que se sepa qué es el gusto, placer, pensamiento. No me gusta. Claro, sí, porque pueden aprovechar tus datos para bien, pero también para mal. Sí me preocupa realmente porque al fin y al cabo hoy en día publicamos mucha información sobre nosotros y está a la vista de la mayoría de las personas y gente que no conocemos y no sabemos cómo lo va a tratar realmente. Me preocupa un poco porque en cierta manera utilizamos nuestras redes sociales, por ejemplo, para dar toda nuestra información. Yo creo que damos demasiada información, ponemos dónde vivimos, quiénes somos realmente, porque en las fotos se ven nuestras amistades, se ven nuestro día a día y realmente creo que es para preocuparse. El Vaticano ha apadrinado este rosario que mezcla fe y nuevas tecnologías. A través del Bluetooth se conecta con el teléfono móvil, de manera que ayuda a rezar de un modo 2.0. Vivimos en una cultura digital y ese ser digital no es un instrumento, sino un espacio en el que moverse, un espacio en el que viven las personas de hoy, especialmente los jóvenes. El rosario se activa haciendo la señal de la cruz, lleva la cuenta digital de las oraciones, ofrece meditaciones especiales a través del teléfono, recuerda cuándo rezar el rosario y avisa cada vez que el Papa pide oraciones por una intención. Está ligado a la Red Mundial de Oración y a la red social de oración Click to Pray y lo ha diseñado la empresa de Taiwán GTI. Te ayuda a rezar el rosario. Hay muchas modalidades, esta es una entre otras, no es la única, pero esto es más bien para los jóvenes que quieren aprender a rezar y que no saben mucho cómo. Y es una manera de recordarte, porque cuando te recuerda 3 veces al día, también. Además, al interior hay también todas las oraciones de Click to Pray, 3 veces al día. Jamás habría imaginado que habríamos innovado también con esta oración tan antigua y amada de la Iglesia, y lo hemos hecho sin que pierda ni su riqueza ni su tradición. La propuesta es que con este rosario se rece especialmente por la paz en el mundo. Por ahora se vende a través de Internet y cuesta 99 €, algo más de $100. Además de ayudar a rezar, cuenta los pasos que se dan cada día y las calorías que se queman. Un rosario que cuida de la salud de tu alma y de tu cuerpo. Uno de los tesoros históricos más impresionantes de Roma suele pasar desapercibido, ya que se encuentran debajo del suelo. Son las catacumbas. Una de ellas está en el complejo arqueológico Abduas Lauro. Son las catacumbas de San Marcelino y Pedro. La conservación de las catacumbas es una operación muy difícil, son muy frágiles, dada la gran humedad y su microclima extremadamente delicado. Son importantes ya que son el testimonio más antiguo de la difusión del cristianismo en Roma y en todo el mundo cristiano antiguo. El complejo resguarda una edificación de gran importancia. Después de 1690 años de la muerte de Santa Elena, madre del emperador Constantino, se puede recorrer el mausoleo en el que se resguardaron sus restos hasta el siglo XI. En principio, la edificación contaba con un poco más de 20 metros de diámetro, una imponente cúpula y estaba enriquecido con una fastuosa decoración digna de toda una emperatriz, como era venerada por los cristianos. Este complejo nos revela parte de la historia del cristianismo, en especial las persecuciones sufridas por los mártires de los primeros siglos. En especial la persecución de Diocleciano del IV siglo, donde murieron Pedro y Marcelino, los 2 mártires que fueron sepultados en las catacumbas de Vía Lavicana o Vía Casilina. Allí luego se instaló el gran complejo constantiniano del mausoleo de su madre Elena, donde había una gran basílica circular que era un poco el centro de las catacumbas. Dentro de ella podemos encontrar esta impresionante pintura de Cristo junto a los apóstoles San Pedro y San Pablo.
En ella se deja constancia de la veneración a los mártires Marcelino y Pedro, condenados a muerte en el año 304. Hoy el complejo está abierto al público junto a un pequeño museo en el que se explica parte de su historia. Dentro de él, piezas arqueológicas nos continúan revelando rastros del testimonio de fe de los primeros cristianos. Directamente desde Bolivia, el coro y orquesta Palmarito y Urrubichá presentó un concierto por el Sínodo de la Amazonía en el Vaticano. Esto es la cultura de la Iglesia de las Misiones en América en interpretación de los músicos de la selva. A lo largo de 300 años, no misioneros, no hermanas religiosas, los indígenas han salvado esta música copiándola de generación a generación. A través de sus tradiciones, esta agrupación une culturas al interpretar música autóctona y barroca. El coro y orquesta Palmarito y Urrubichá de Bolivia demostró que el arte rompe esquemas y que puede unir lo mejor de dos mundos, favoreciendo el entendimiento y el diálogo. En nuestro próximo programa analizaremos las conclusiones del Sínodo sobre la Amazonia. Esto y mucho más aquí, en Rome Reports. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presentó Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano.